¿Cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. Mi nombre es César Campos, estoy invitado a conducir este segmento en el que vamos a abordar un tema que a usted particularmente le debe interesar, la generación del empleo en nuestro país. Debe producirse a través de mecanismos legislativos. Hay quienes piensan que el mercado es el que abre las oportunidades y tiene su propia dinámica. Otros que piensan que efectivamente por el lado de las leyes es necesario fomentar estímulos tributarios o recortar probablemente algunas obligaciones. O el famoso tema de la flexibilidad laboral, también que ciertos sectores proponen. El día de hoy estoy seguro usted se va a congratular de tener un intercambio de pareceres muy interesante entre los congresistas Hernando Ceballos, quien pertenece a las filas del Frente Amplio y además es titular de la Comisión de Trabajo y Promoción Social o Desarrollo Social de nuestro Parlamento, y el congresista Edwin Vergara, de las filas de Fuerza Popular y vicepresidente de la Comisión de Producción. Estoy seguro, repito, que el intercambio que usted escuchará de ideas que tendrán ellos será muy positivo para usted. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ellos. Amigos, lo anunciado, tengo el placer de presentar a dos distinguidos congresistas de la República, al doctor Hernando Ceballos, quien pertenece a las filas del Frente Amplio y a su vez preside también la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en Escaño 131, y el congresista Edwin Vergara, de Fuerza Popular, quien es vicepresidente de la Comisión de Producción del Parlamento Nacional. También una cordial bienvenida. Gracias, César. Y por supuesto muy agradecidos por su concurrencia. Habíamos anunciado el tema, la generación del empleo, y en la introducción me había yo permitido hacer un diseño de lo que se pone sobre la mesa del debate, si es que la generación del empleo se puede estimular o no mediante medidas legislativas, o es el mercado el que tiene que abrir esas oportunidades. Empecemos por la parte de visualización de este tema, congresista Ceballos. Sí, no, es un tema de trascendental importancia, pues en un país donde tenemos más del 70% de la masa laboral en la informalidad y una formalidad entre comillas, ¿no es cierto?, en el resto del 30%, avanzar hacia una formalidad en serio en el país es un enorme desafío, ¿no? Ahora, este desafío obviamente hay que enmarcarlo en dispositivos legales que nos permitan que el pase de este importante sector de la población a la formalidad sea un pase realmente a la formalidad, porque uno de los problemas que tenemos, y en todo caso después lo vamos a abordar, es que tenemos una enorme dispersión de regímenes laborales que no permite que podamos decir que la mayoría de los que están en la formalidad gozan de todos los derechos, ¿no? Claro, pero previamente a buscar la forma de solucionar los temas de empleabilidad en nuestro país, yo aludía al tema económico. Es necesario que vaya de la mano iniciativas legislativas que fomenten, por ejemplo, por la parte tributaria, algunas facilidades a fin de que ese empleo se pueda materializar. Claro, tenemos que, digamos, ir definiendo el marco mediante el cual vamos a trabajar hacia la formalización, el marco legal. Y por supuesto no se va a formalizar por un decreto, ¿no es cierto? Hay que darle una serie de dispositivos y medidas económicas que permitan que la formalización sea atractiva para este enorme sector que está en la informalidad, ¿no? Y esto tiene que ver con obviamente estímulos de diferente tipo, con medidas de tipo impositivo para favorecer la formalización. En fin, tiene que haber toda una estrategia que todavía no está muy clara en nuestro país, para ir fortaleciendo a las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, a los trabajadores que trabajan por su cuenta, ¿no?, lo que se llama los libre cuentas, que hay una gran cantidad en nuestro país que necesitamos que avancen hacia la formalidad, porque además están totalmente al descubierto, además de no tributar, ¿no? Congresista Vergara, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es el buey y la carreta en esto? ¿El tema económico, el tema de ordenar, como ha sugerido el congresista Ceballos, la enorme dispersión que hay de legislación laboral? Yo creo que ambos. Con respecto a tu pregunta de que si el mercado y el Estado, nosotros creemos en un Estado promotor, un Estado que cree un marco legal para que estas MIPES, que bien lo ha dicho el congresista Ceballos, puedan tener un trabajo formal. Pero antes tenemos que ponerle un marco legal. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando
en el Congreso en un proyecto de ley que se llama Sello MIPE. Este proyecto de ley lo que va a hacer es, por ejemplo, a las empresas, las MIPES que le vendan al Estado, debemos recordar que el Estado tiene la obligación de comprar hasta el 40% a las micro y pequeñas empresas. Lo que estamos diciendo es, si yo te entrego a un ministerio, le vendo unas laptops, y este ministerio no te paga a tiempo, uno va a poder ir al Banco de la Nación y va a poder cambiar esa factura por dinero, con un factoring pequeño. Aparte de eso, le vamos a dar beneficios nunca antes visto para que a la mediana y gran empresa que contrate MIPES van a tener beneficios, como por ejemplo van a tener puntos adicionales para poder licitar con el Estado. Van a poder depreciar en corto plazo los activos que compren a las MIPES y así sucesivamente. ¿Por qué las MIPES? Porque las MIPES generan la gran fuerza laboral en el Perú. Entonces, si ellos son los que generan la chamba en este país, debemos darle un marco que regule y los ayude a formalizarse. Este proyecto que usted, que pensaba aludirlo más adelante, pero ya que usted lo ha tocado, ¿tiene algún reflejo de comparativo internacionalmente? Hay, por ejemplo, naciones, Taiwán, qué sé yo, Singapur, que tienen mucho fomento a la pequeña empresa bajo los mismos cánones. Así. Mira, hemos hecho leyes comparadas de otros países. Chile tiene algo parecido, no exacto, pero tiene algo parecido. Colombia también tiene algo parecido. Lo que queremos es reemplazar ese poder de negociación que tienen las MIPES. Ahora, si una MIPE le quiere vender a una gran empresa, la empresa le paga a los 90, a los 120 días. Lo que queremos decirle es, las empresas que le compren a las MIPES y a la vez le paguen a los 30 días, van a tener beneficios. De esa forma vamos a hacer una cadena, porque de ese dinero van a poderlo pagar a tiempo a sus trabajadores, van a poderle pagar bien a sus trabajadores. Es una cadena, ¿verdad? Exactamente. Congresista Ceballos, ya que el congresista Vergara aludió a su proyecto de ley, usted tiene otros también, pero me gustaría que primero comentemos acerca de lo que él ha señalado. Es verdad que es necesario ordenar algún tipo de fomento, algún tipo de apoyo, algún tipo de nueva estructura de relación entre las pequeñas y medianas empresas, también como proveedores del Estado, con una estructura adecuada. Por supuesto que el Estado tiene que dar el marco que ayude a que estas pequeñas empresas tengan todas las facilidades necesarias para desarrollarse. Pero hay un tema también que tiene que ver con la realidad económica global del país, ¿no? O sea, si nosotros no ampliamos el mercado interno, si la gente no tiene más posibilidades de comprar, si no permitimos que estos pequeños empresarios tengan el mercado donde poder colocar sus productos, la cosa se va a complicar. Claro, ¿no? Entonces, es una cadena, como he dicho. Efectivamente, es una cadena donde, claro, le tenemos que dar facilidades a las MIPE, el Estado tiene que cumplir en fomentar esto desde los niveles de compra que hace el Estado, pero necesitamos trabajar mucho sobre el mercado de consumo peruano, ¿no? Y además necesitamos tener alguna serie de medidas concretas para estimular la formalización, por ejemplo, dándole determinados beneficios tributarios a las empresas que empiecen a formalizar a sus trabajadores, ¿no? Necesitamos ir trabajando un paquete para, efectivamente, como dice el congresista, podamos contribuir a fortalecer este mercado interno, a que estas pequeñas y medianas empresas se fortalezcan, para que les sea más fácil, por supuesto, ir avanzando en derechos para sus trabajadores. Es que nosotros tenemos un chip también del producto terminado. Cuando yo aludí a Taiwán, por ejemplo, porque he tenido ocasión como periodista de ver esa experiencia, el ensamblaje a veces, ¿no es cierto?, de una estructura permite una diversificación mayor de la oferta productiva y además el criterio de que nosotros podemos comprar varias piezas para armar el producto que queremos. Eso va desde un celular hasta podría ser un equipo de música de última generación. Claro, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, lo que pasa con Gamarra, por ejemplo, con la industria textil, ¿no? Que hemos abierto la posibilidad de que vengan telas y productos manufacturados de China y de otros países, y entonces no hay un control aquí de cuál es el impacto, por ejemplo, sobre nuestras empresas textiles, ¿no? Lo mismo nos pasa en el agro y en otros sectores, que tenemos que cuidarlos mucho, porque si no vamos a ahogar a las empresas y vamos a hablar de formalización solamente en teoría. Pero ese es un tema que usted debe conocerlo también muy cercanamente, congresista Vergara. Los propios dirigentes de Gamarra dicen: nosotros lo que queremos es competir. Es verdad que vienen con precio dumping los productos de China, pero queremos, ya que tenemos convenio de tratado de libre comercio con China,
acceder a su tecnología, con una tecnología de punta, con un sistema crediticio mucho más dinámico en favor de ellos, la cosa cambiaría. De hecho, nosotros, yo lo hablo en campaña, es que tenemos que crear una ventanilla única para que todos nuestros pequeños empresarios vayan y pregunten. Por ejemplo, en Apurímac tenemos el anís. El mejor anís del mundo está en Curahuasi, en Apurímac. Que venga ese productor y diga, oye, ¿dónde puedo exportar esto? Que nuestras oficinas comerciales en el mundo, ya que tenemos 18 tratados de libre comercio, que no solamente sirvan a la gran empresa, que tiene asesores, que tiene abogados, que tiene ingenieros, sino que el Estado cumpla su función de promotor, que en una sola ventanilla tengamos donde podemos exportar piezas de cobre, que en una sola ventanilla podamos exportar nuestras sandías, que en una sola ventanilla podamos exportar nuestro anís, pero tenemos que no solamente trabajar el mercado interno, sino trabajar el mercado externo y que nuestras oficinas comerciales tengan un indicador. Debemos recordar, César, lo que no se puede medir, no hay forma de ver si lo estamos haciendo bien o mal. Que tengan, por ejemplo, un indicador como: por año, ustedes que están en Taiwán me digan qué producto se puede vender en Taiwán. Las uvas, perfecto, las uvas. Los mangos, pero tienen que tener un indicador. Nosotros estamos a punto de presentar un proyecto de ley con respecto a esta ventanilla única, sin embargo, les hemos delegado facultades al Poder Ejecutivo. Vamos a esperar si ellos se encargan de ese tema y si no, vamos a tener que darle ese marco y ese empujón a la pequeña empresa. Voy a incorporar un elemento provocador, ya que estamos hablando de los tratados de libre comercio. No tengo seguridad, congresista Ceballos, si usted ha hecho un balance de lo positivo que han sido para nuestro país y nuestros productores estos acuerdos comerciales, que son diferentes cada uno, 18 son de diferentes naturalezas, no hablo solamente de Estados Unidos, pero es verdad que ha generado empleo, es verdad que ha mejorado las condiciones también de empleabilidad de la gente en el Perú. Pero no, hay que ver una cosa, ¿no? Una cosa es que nosotros necesitemos comerciar con todo el mundo, en un mundo globalizado, y otra cosa es que veamos las posibilidades de competir que tienen determinados sectores de nuestra industria, de nuestro aparato productivo, con, ¿no es cierto?, los productos o las empresas de otros países, ¿no? Porque aquí es evidente que hay países que manejan un nivel de proteccionismo sobre sus productos que acá en el país no lo podemos manejar. Evidentemente los tratados de libre comercio han ayudado, por ejemplo, a nuestro sector agroexportador, por ejemplo, ¿no? Ese se ha beneficiado. Pero el pequeño empresario, el chiquito, ¿no es cierto?, de esos que abundan en nuestro país, en la ciudad y en el agro, el tema pues de la exportación no es un tema que está a la orden del día para su manejo económico. Entonces sí necesita un mercado interno y tener posibilidad de competir. Gamarra, por ejemplo, ellos pueden decir, claro, queremos la maquinaria, pero la diferencia entre un producto que viene de China y un producto que se hace en Gamarra es un 40 o un 60% de diferencia de costo. Entonces es imposible llegar aunque le regalen la maquinaria. Pero ¿por qué no ahora se diversifica o por qué no cambia de rubro? Eso le dirían algunas personas que creen que el mercado es lo que determina también qué cosa vamos a ofrecer. Yo, ¿por qué tengo que afirmarme en algo que no soy competitivo a nivel internacional? Estados Unidos no permite que entre todo a su mercado. Y nosotros tenemos que proteger a nuestro pequeño y mediano empresario, ¿no? Si en este momento en nuestro país los costos para producir, por ejemplo, una camisa, no nos permiten competir con una camisa que viene de China, no vamos pues a sacrificar a nuestro empresario. Entonces, esas cosas, ¿no?, sí tenemos que cuidar, ¿no? Porque si no, y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, y las personas que nos están escuchando lo pueden objetivar, es que la mayoría de las cosas que nosotros manejamos todos los días no son producidas en nuestro país, ¿no? Y eso es malo para usted. Y me parece que si eso genera una compresión sobre las posibilidades de desarrollo empresarial nuestro, del pequeño, mediano empresario, entonces, bueno, es complicado. Nuestro tema es generación de empleo, entonces después de la pausa yo quiero invitar al congresista Edwin Vergara para que dé una opinión sobre lo que ha señalado el congresista Hernando Ceballos, nuestros dos invitados aquí en Escaño 131. Ya volvemos. Generación del empleo es el tema que estamos tratando en este segmento de Escaño 131 con la participación de los congresistas Hernando Ceballos y Edwin Vergara.
Congresista Vergara, usted escuchó a su colega y quizás sea un elemento que nos obliga a cierto nivel de reflexión. Es verdad que incluso países supercapitalistas tienen un nivel de protección para su producción, para ciertos niveles de industria. ¿Eso es lo aconsejable? ¿Eso es la línea que nosotros debemos mantener? Mira, nada es blanco y negro, ¿no? Tiene sus matices. Sin embargo, yo creo que abrir al mundo el Perú, estamos en el camino correcto, ¿no? Yo sí creo que el Perú tiene ventajas comparativas importantes, como que estamos en el centro de Sudamérica, tenemos mar aquí, tenemos microclimas, tenemos productos que todavía no lo estamos dando a conocer. De las 5.000 variedades de papa, 3.000 se producen en el Perú. Y la papa amarilla solo se produce entre Ecuador, Perú y Bolivia. Tenemos que empezar a apuntar a productos únicos en el mundo, que se podemos exportar desde aquí, pero con valor agregado. Los arándanos, por ejemplo. Los arándanos, que va a ser un teniendo, éxito, ¿no? Por ejemplo, yo he estado varias veces en Estados Unidos y he comprado algún polo de marca y eran made in Perú. Entonces yo no creo que hay que proteger esa industria. Lo que sí hay que darle un marco regulador para que tenga algunos beneficios, pero no protegerlo. Lo que sí tenemos que pensar en exportar productos con valor agregado, ¿no? No solamente papas, sino hojuelas, no solamente espárragos, sino enlatados, ¿no? Tenemos una diversidad de cosas en el Perú que todavía no lo damos a conocer y eso va a generar trabajo. ¿Qué dice usted, congresista Ceballos? Bueno, yo sí creo que cuando nosotros hablamos de cómo está el país, cómo está su industria, cómo están sus pequeños y medianos productores, y decimos hay que abrir el Perú al mundo, esto hay que ver de qué manera lo manejamos, porque obviamente hay países que tienen un mejor desarrollo industrial, que producir algo les genera un costo mucho menor, y que obviamente si nosotros le abrimos las puertas van a venir acá y van a destrozar lo poquito que podamos tener de nuestra industria nacional. Entonces yo creo que hay cosas donde tenemos obviamente que abrir el país, hay cosas que nos interesan, que lleguen al país, pero hay también sectores de nuestra producción que en mi opinión tenemos que proteger porque son el futuro, ¿no? Son el embrión del desarrollo, además de una diversificación productiva que en este momento no tiene las posibilidades técnicas, porque ahí hay otro problema. ¿Usted identificaría esos sectores? ¿Podría mencionarlos, por favor? Por supuesto, hay sectores agrarios, por ejemplo, no solamente el agro, es por ejemplo el sector agroexportador. Este es un sector que ha crecido mucho en los últimos 11 años, ha crecido un 730%, pero hay un sector todavía agropecuario que es un sector muy incipiente. Si nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? A ecuatorianos, a chilenos, ¿sabes qué? Tráiganos su producción, no hay ningún problema, pues entonces nuestros pequeños agricultores que no tienen ni siquiera el apoyo técnico del Estado, la van a pasar seguramente mal, como de hecho la pasa muchas veces. Manejar y fortalecer la industria bananera y cafetalera en el norte del país ha costado mucho cuando se abrió, acá vengan todos los productos ecuatorianos y colombianos. Entonces nosotros tenemos que tener una política, en mi opinión, equilibrada para proteger a nuestros pequeños agricultores, favorecer la asociatividad, que es otro problema que tiene que ver con el fomento del empleo, porque lo que tenemos es una también atomización de pequeños productores. Necesitamos ayudar a que se asocien y el Estado no tiene una clara política crediticia ni de apoyo técnico para esto. Y entonces tenemos que avanzar con mucha fuerza en este sentido, ¿no? Congresista Vergara, el congresista... Justamente con respecto a la asociatividad, nosotros estamos trabajando a través de la Comisión de Producción, en el grupo de trabajo de cooperativas, estamos trabajando para sacar una ley única de cooperativas, para fortalecer estas cooperativas, se puedan unir y puedan tener un mayor poder de negociación ante cualquier producto, ¿no? Es importante no solamente que vean al pequeño empresario, sino ese pequeño empresario que se pueda juntar con otros para que puedan tener una producción de tal magnitud que pueda ser exportable. Nosotros creemos en fortalecer el mercado interno, llevarle tecnología a estos pequeños agricultores, pero también creemos en que tienen que salir al mercado. ¿Y cómo lo van a hacer? Como dije en la primera idea que dije, una ventanilla única de tal forma que les enseñen nuevos mercados a esos pequeños empresarios. Somos un país con muchos parceleros, demasiadas parcelas, y eso efectivamente, como dice el congresista Ceballos, hay que quebrarlo de alguna manera para que el principio de asociatividad pueda... Hay que enseñarlos a asociarse y que confíen entre ellos y que el Estado le dé un marco legal a ellos. No tenemos un marco legal claro para las cooperativas. Entonces, el congresista mencionó algo importante, el congresista Vergara, el concepto de la diversificación productiva que este gobierno, o en particular el ministro de la Producción, Bruno Yufra, no gusta de él. Tuvo una declaración además muy severa que fue criticada por su antecesor, el señor Piero Gessi, respecto a que
son más o menos las condiciones del mercado lo que van a crear esa diversificación y no es necesaria la voluntad del Estado ni la direccionalidad del Estado. Yo no creo en eso. Yo creo que el Estado tiene que cumplir su rol de promotor, enseñándole nuevos mercados, fortaleciendo el mercado interno, de tal forma que sean especialistas y que le entreguen un valor agregado, pero también enseñándole nuevos mercados. Yo no creo que el mercado sea el único regulador de este tema, y yo no creo que sea el único, por ejemplo, los arándanos. El presidente Kuczynski fue a China, llevó unos empresarios y ya vamos a exportar arándanos. Hay que decir cuando las cosas estén bien. Sin embargo, yo no creo que ellos puedan haber llegado a China si no hay un Estado promotor, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando las cosas estén bien, hay que decirlo. Por eso que este gobierno, este Congreso, apoya las medidas buenas, sin embargo también lo va a decir cuando haya actos de corrupción y cuando las cosas estén mal. Y cuando tiene que observar, ¿no? Este tema es muy interesante, lo de la diversificación productiva, un elemento que muchos economistas consideran muy positivo, porque sí puede tener el Estado alguna forma de orientación para que pueda apoyar a ciertos sectores precisamente a que abandonen algunos rubros no competitivos para ellos y se incorporen a los otros que sí pueden competir en mejores condiciones. Sí, nosotros somos un país extractivista primario, porque nuestra capacidad de poder procesar lo que sacamos es sumamente limitada. La recaudación se cayó cuando precisamente el precio de los metales se cayó, nos encontramos con que resulta que habíamos descuidado el agro, que es el 60% de lo que es la fuerza productiva en nuestro país, con un 70% de ocupación de la población peruana, y donde el sector agroexportador es pequeñito, es fuerte económicamente, pero es pequeñito comparando con nuestro mercado interno. Entonces, hay que fortalecer las exportaciones, por supuesto, pero hay que fortalecer el mercado interno, además que coman bien los peruanos, ¿no? Hay un proyecto de ley que justamente aludía también el suyo, que llama la atención y llama a la polémica, porque usted quiere poner, en todo caso, una barrera para que las empresas no reduzcan el salario de los trabajadores en condiciones excepcionales. Y esto ha sido motivo, y usted ya lo ha discutido en diversos medios de comunicación, he tenido ocasión de escucharlo, porque muchas personas dicen, oiga, en el planeta hay muchos países que sí efectivamente permiten ello, en un arreglo con el trabajador, no impositivamente, sino en un convenio con el propio trabajador para que esa remuneración, por lo menos perentoriamente, pueda ser más baja si la empresa está pasando problemas. Bueno, primero la empresa agroexportadora en nuestro país, el 99% no está pasando ningún problema, ¿no? El volumen de exportaciones ha crecido el 730% en los últimos 11 años en nuestro país, ¿no? Eso es el incremento. Y hay pleno empleo tanto en Ica como Trujillo. Las empresas han ganado montones de plata acá en nuestro país, y en buena hora que lo hayan hecho. Pero acá se dictó una ley diciendo, bueno, nosotros creemos que hay que darle todas las facilidades a las empresas, vamos a darle facilidades tributarias, vamos a darle facilidades en los aportes que hacen a salud, que pagan menos de la mitad de lo que paga cualquier otra empresa, y además vamos a darle facilidades en lo que tiene que ver con los derechos de sus trabajadores. Y la verdad que el Departamento Laboral de Estados Unidos ha presentado una queja y se ha vencido el 18 el plazo que ha dado, pidiéndole a nuestro país que tiene que modificar el régimen laboral si es que quieren mantener los niveles de confianza para la compra de los productos de agroexportación. Y es que, por ejemplo, el sueldo mínimo autorizado para un trabajador que trabaja más de 4 años para las empresas agroexportadoras es 16 soles diarios el permitido, si están por debajo del sueldo mínimo establecido. Las vacaciones son la mitad, son 15 días. No tienen derecho a CTS. La CTS se descuenta de la remuneración, no es que aparte se... Por eso su proyecto de ley en todo caso apuntaría a que se establezca ya que pasen una por norma... lo menos que tengan los derechos que tiene la mayor parte de los trabajadores del régimen privado en nuestro país, ¿no? ¿Qué piensa usted, congresista Vergara? Yo pienso que nadie en su sano juicio va a querer que los trabajadores peruanos ganen menos, ¿verdad? O se les pague mal. Sin embargo, hay una línea tan delgada ahí que cuando uno lo hace tan inflexible, tan rígido, lo único que hacemos es obligar a las empresas a despedir más que haya una negociación. Cuando una empresa está mal, y hemos visto el Poder Judicial, cuando esta empresa estuvo mal, lo que fue pactar es con el trabajador para que momentáneamente se le baje el sueldo. Entonces hay que ser flexibles, tenemos que tener una visión un poquito más amplia del tema. Si empezamos a subir, por ejemplo, se me ocurre, subir el sueldo mínimo por ley, lo que vamos a hacer es empujar a los pequeños empresarios a que despidan a estas personas que están logrando incursionar poco a poco. Lo que tenemos que hacer es darle un marco legal a estas pequeñas empresas, pero que también hay un compromiso.
Yo te doy este marco legal, como por ejemplo IGB justo, tú te vas formalizando, yo te voy a permitir que tú pagues a los 90 días, sin embargo, ¿cuál es tu compromiso? Mira, de mi compromiso de estos 6 trabajadores, paulatinamente lo voy a formalizar, lo voy a poner en planilla. Entonces, teniendo una economía tan informal como la nuestra, ser más rígidos aún, lo que vamos a hacer es obligar a estos pequeños empresarios que no la pasan bien a veces, vamos a empujar a que despidan a estos trabajadores. Interesante postura del congresista Edwin Vergara. Por supuesto, vamos a recoger también la del congresista Hernando Ceballos luego de esta pausa. Estamos en escaño 131. Continuamos, amigas y amigos, aquí en escaño 131 con los congresistas Edwin Vergara, de Fuerza Popular, y Hernando Ceballos, del Frente Amplio, tratando el tema de la generación del empleo. Su colega Vergara ha introducido un tema que me imagino para usted le genera cierto escozor o fastidio o materia de polémica, como es la flexibilidad laboral. No, bueno, para mí no me genera ningún tema el tema de la flexibilidad laboral. Lo que yo creo es que aquí hay un tema estadístico, ¿no? O sea, no es las empresas agroexportadoras, no hay ninguna agroexportadora que haya quebrado en los últimos 10 años, por lo menos la de mediana complejidad la de mediana envergadura para arriba, ninguna, ¿no? En Chile, hace 15 años que se formalizaron y se le reintegraron los derechos a los trabajadores, y Chile tiene una importante industria agroexportadora, y no quebró ninguna. Y maderera también, ¿no? No quebró ninguna. Es decir que nosotros... el camino que tenemos para no asustar al empresario es recortar los derechos laborales. Me parece que no necesariamente es así, no debería ser así en un país donde tenemos que construir derechos, ¿no? Es decir, decirle a un trabajador que tiene 10, 15 años, mira, vas a tener estabilidad en tu trabajo, vas a tener derecho a un mes de vacaciones, a que te paguen CTS, ¿no? A poder ganar por lo menos el sueldo mínimo. Entonces, ni eso le vamos a dar a los trabajadores porque tenemos miedo que quiebren las empresas que han ganado tanto en los últimos años. Tendríamos que revisar esos conceptos, claro, de verdad. Yo quiero finalmente, ya porque estamos en el último bloque, abrir un poco el debate sobre lo que es la gran aspiración hace mucho tiempo de congresistas del Consejo Nacional del Trabajo, la ley general. Porque si usted mismo ha señalado que tenemos una legislación tan dispersa, todo, ¿por qué la ley general no puede salir en algún momento determinado? Bueno, justamente porque la ley general de trabajo tiene que hacer que se sienten en una mesa los trabajadores y los empresarios de este país. Y lo que ha pasado en los últimos años... Pero se sientan, yo estoy hablando del Consejo Nacional. Nacional. Claro, pero se sientan, por supuesto, pero que se sienten para llegar a un acuerdo concreto. Pero en el caso de la ley general de trabajo significa ponerlo de acuerdo qué va a pasar con una serie de regímenes laborales que están dispersos, y llegar al punto de cuál sería el sistema laboral que necesitamos implementar en nuestro país. Y allí no hay acuerdo. Lo que ha pasado en los últimos años es que hemos trabajado bajo la lógica de que el fomento y la promoción del empleo y de la empresa era inversamente proporcional a que los trabajadores tengan derechos, ¿no? Porque eso no iba a permitir que se estimule la empresa privada o que el Estado se desburocratice. Y entonces tenemos un montón de regímenes laborales. En el caso agrario tenemos más de 600.000 trabajadores. Y en la de productos no tradicionales de exportación tenemos 200.000 trabajadores en el país. Tenemos 270.000 trabajadores casi en el país. 1 de cada 10 trabajadores supuestamente formales del sector privado realmente tienen los derechos que tienen en un país medianamente desarrollado. El resto no los tiene. Esa realidad, y cambiar esa realidad, es complejo. Realmente, entonces vamos a necesitar un gran esfuerzo para que nos pongamos de acuerdo los trabajadores con los gremios empresariales para poder avanzar en una ley general de trabajo. Nosotros pensamos que esto va a necesitar un esfuerzo muy importante de acuerdo entre los distintos grupos políticos que componen hoy el Parlamento, si queremos de verdad avanzar hacia una ley general de trabajo que efectivamente promocione el empleo, ¿no? Pero que salvaguarde los derechos de los trabajadores. Congresista Vergara, ¿cómo ve esta aspiración frustrada hasta el momento de la ley general de trabajo? En primer lugar, yo quiero decir, yo no he hablado de recortar los derechos laborales. El tema anterior, claro. Que quede bien claro. Nuestra economía es distinta a la de Chile. No solamente es agroindustria. Debemos recordar que de 10 puestos de trabajo, 7 lo generan la MIPE.
la micro y pequeña empresa. Entonces, son realidades distintas. Cuando yo digo generar condiciones de trabajo, es que tenemos que darle condiciones a la micro y pequeña empresa para que se puedan formalizar con el compromiso de que puedan pagar bien a sus talentos, a sus trabajadores. Son economías totalmente distintas. No solamente es agroexportación, sino tenemos lo que dijo los textiles, tenemos la industria bananera, tenemos varias industrias de los cuales muchas son pequeñas y microempresas. Entonces lo que tenemos que hacer es un marco para que esta pequeña empresa llegue a formalizarse con el compromiso de que pague a sus trabajadores muy bien, ¿no? Ese es lo que tenemos que hacer. Perfecto. ¿Y el tema de la ley general? Con respecto a la ley general, yo creo que tiene que entrar a un debate profundo para que ¿Pero qué le falta? O sea, ¿por qué hasta ahora usted, qué ve como vicepresidente también de la Comisión de Producción, por qué no llega a materializarse? Lo que pasa, creo que debe haber un ente que sea el mediador, ¿no? Una empresa de prestigio que venga a mediar, porque no nos ponemos de acuerdo. El empresario quiere decir una cosa y los trabajadores dicen otra cosa. Entonces tenemos que poner un regulador ahí para que ponga el debate y que se ponga a la mesa para llegar a un acuerdo donde todas las fuerzas políticas estén de acuerdo y apoyemos. Nosotros queremos que todos los trabajadores en el Perú ganen bien. Y eso lo vamos a lograr con que nuestra inversión esté bien, cuando nuestra industria esté bien y cuando podamos exportar. Mercado interno y exportación. Lo único, son los únicos dos motores que tenemos para que la economía salga y que nuestros trabajadores estén bien pagados. A mí me da la impresión, congresista Ceballos, que lo que pasa, ciertos aspectos conceptuales, efectivamente, como el enunciado de la flexibilidad laboral se presta a veces a abrir un abanico muy grande, que de repente eso es lo que los gremios, sobre todo de los trabajadores, están impidiendo que pueda prosperar algún acuerdo sobre el particular. Una empresa que exporta, no es una empresa chiquitita que no le puede pagar a sus trabajadores y darles un mes de descanso o darles estabilidad después de varios años. Pues. Una empresa que exporta, y en nuestro país las empresas que exportan en el agro o en los productos no tradicionales, no son empresas chiquititas que van a quebrar de un día para otro. Son empresas, y las estadísticas lo marcan, que han ganado mucho dinero en nuestro país. Es lo que más rápidamente se desarrolla en los últimos 11 años, ¿no? Y son las que mantienen peores regímenes laborales, que yo espero que esto se revierta, y la verdad que es un escándalo que no se revierta. Han venido de todos los países de Europa a ver este régimen laboral y se han ido escandalizados, ¿no? Entonces, esto no son cosas Ahora, las pequeñas empresas necesitamos que se empiecen a formalizar, sí, pero que se empiecen a formalizar dándole derecho a los trabajadores. Es que yo no concibo construir un país donde lo vamos a construir y la gente no tenga derecho a un seguro, no tenga derecho a una compensación por su tiempo de servicio. Es decir, hay que definir qué tipo de país queremos construir. Sí, pero también convendrá usted que la movilidad laboral ahora en el mundo moderno, tecnologizado, automatizado, es muy grande, ha crecido. Claro. ¿No? Por supuesto. Entonces, por eso necesitamos... no pensar en seguridades al trabajador de tal manera que lo entornillemos tampoco en un puesto sin permitirle que él, con su capacidad competitiva, pueda salir también. No, pero si lo que pasa en este momento, en lo que ha pasado en los últimos 11 años en nuestro país, es que justamente aquí no hay ningún tipo de estabilidad laboral en muchos casos, y tampoco hay meritocracia. Porque no es que porque hemos suspendido la estabilidad laboral, estamos los mejores en los mejores lugares. Mire usted lo que pasa con los CAS. ¿A qué le importa? Usted tiene un neurocirujano, CAS, ¿no? Y no tiene ninguna posibilidad de ser jefe de nada porque es un CAS, ¿no? Entonces acá no es que la meritocracia... Ahora le han aumentado un poquito, laboral, ¿no?, los beneficios al régimen CAS. Muy poquito, porque el Seguro Social tiene un drenaje de especialistas afuera porque no tienen ningún derecho, claro, o muy pocos derechos. Finalmente, su impresión, yo quisiera saber de estos exhortadores grandes que dice el congresista, ¿cuánto generan de puestos de trabajo? Esa no es la fuerza laboral. La fuerza laboral está en las pequeñas empresas. Son dos cosas totalmente distintas. Hay 600.000 trabajadores en las empresas de agroexportación. Son 17 millones los puestos de trabajo. La población económicamente activa en el Perú son 17 millones, contra 600.000 no es nada. Yo creo que ellos deben pagar. Para los 600.000 sí es tener derechos, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con ellos, pero claro, ahí no está el punto. Lo que nosotros queremos dar el punto es a la MIPE, esos 17 millones de trabajadores, ¿cómo hacemos para darle buenos beneficios a esa pequeña empresa? Conocedor de la micro y pequeña empresa, te lo digo porque lo he vivido en carne propia, si nosotros aumentamos y empecemos a una empresa que está informal, ¿uno cree que le va a poder pedir que formalice a sus trabajadores? Vivir en la informalidad no es un gusto, vivir en la informalidad
es vivir escondido. No tiene líneas de crédito, no puede acceder al mercado financiero, es esconder la platita que ganas bajo el colchón. Lo que nosotros queremos es pensar en cómo formalizamos esta pequeña empresa, pero a su vez exigirle que pague bien a sus trabajadores. Eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa son las empresas que tienen ya sus trabajadores y que no les cumplen con sus derechos. Y otra cosa es ese gran porcentaje peruano, 70%, que ni siquiera tiene derechos. Así es. Que está fuera de la formalidad. Aquí con ese sector ni hay flexibilidad, ni hay rigidez, porque no tiene nada. Esa es la verdad. Pero los que están supuestamente formalizados, que estén de verdad formalizados, que tengan derechos, y avancemos hacia ese 70%, donde no vamos a avanzar diciéndole, mira, ¿sabes qué? Avanza, formalízate, pero no le des derechos a tus trabajadores. Hay que fortalecerlos económicamente, lo que usted había dicho, congresista, ¿no es cierto? Hay que darle facilidades del Estado, el Estado tiene que promover esas pequeñas y medianas empresas, hay que darle facilidades tributarias, hay que estimularlos técnicamente, porque necesitamos que se fortalezcan para que les permita, evidentemente, formalizar a sus trabajadores más rápidamente, ¿no? Un minuto. Solamente quiero decir que este Congreso, César, está trabajando muy bien. Hoy día hemos escuchado a la presidenta Luz Salgado dar una exposición real. Nosotros tenemos que proteger este Congreso, tenemos que fortalecer este Congreso porque somos la representación del pueblo. No pues es posible que unos medios confabulados nos estén golpeando todos los días, César. Eso está mal. Y me preocupa más porque congresistas que pertenecen a este Parlamento estén disparando a nuestro Parlamento. Ya, eso es un tema. Ese es el tema. Quería terminar ya con un tema político. Un cierre político. Yo le quiero agradecer muchísimo a Edwin Vergara, columna, de Fuerza Popular, al congresista Hernando gracias. Ceballos, que le tengo un enorme aprecio, el Frente Amplio, por haber estado aquí en Escaño 131. Ojalá que tenga yo la oportunidad de continuar dialogando. Un placer conversar con el congresista. Por supuesto que sí. También. Bien, ha sido un gusto tenerlo, de verdad, congresista Edwin Vergara, de las filas de Fuerza Popular, y también Hernando Ceballos, del Frente Amplio, para tratar este tema que es sumamente importante. Un placer haber estado con ustedes a través de Escaño 131. Hasta una próxima oportunidad.